El amanecer se deslizó sobre el Serengeti como una lenta respiración, y la hierba adquirió un suave tono dorado a medida que la noche se alejaba. En un rincón de espinas y piedras, una leona llamada Amara yacía inmóvil, con los costados agitados tras un parto largo y difícil que se había prolongado durante casi toda la noche. El aire era fresco y limpio. Las aves aún no habían encontrado sus voces. Incluso el viento parecía esperar. Entonces se oyó el sonido más pequeño del mundo, el primer llanto de un cachorro. Le siguió otro. Amara se movió, lamiendo sin cesar, limpiando la sangre y los restos del parto de dos diminutos cuerpos del color de la paja seca. Se apretujaban contra su vientre, buscando con sus bocas ciegas, como toda nueva vida busca lo único que comprende. Ella se acurrucó alrededor de ellos formando un círculo silencioso de calor, músculos y aliento. El tercer llanto fue diferente. Era débil, como si tuviera que recorrer un largo camino. Amara levantó la cabeza y vio lo que la luz apenas comenzaba a mostrar. El tercer cachorro no era de paja, ni dorado, ni del suave color tostado que esconde a los jóvenes en este país amarillo. Era negro, no marrón oscuro, ni tostado sombreado, negro como el último centímetro de noche que se niega a marcharse. Amara se detuvo como si su cuerpo hubiera recordado algo antiguo y pesado. Bajó la cabeza y comenzó a lamerlo también, más despacio esta vez, como para dar sentido a lo que su lengua sabía mejor que sus ojos. Era suyo, a 1,5 kilómetros de distancia, en una elevación donde la hierba se inclinaba suavemente, un hombre ajustaba un objetivo largo. Ethan Carter llevaba en este país el tiempo suficiente como para saber cómo funciona la mañana en la Tierra. Había aprendido a sentarse y esperar, a dejar que su respiración se sincronizara con la del bosque. Conocía a la manada por sus marcas y sus hábitos. Conocía a Amara por la pálida muesca en su oreja izquierda. No había venido en busca de milagros. Había venido en busca de días honestos. Pero cuando encontró la guarida y estudió la cámara, el primer fotograma le mostró algo que sus libros nunca le habían prometido. Se inclinó más cerca. No se atrevió a susurrar, aunque su propia respiración le sorprendió. El tercer cachorro se movió y el cristal respondió con una pequeña imagen temblorosa de pelaje negro que captaba la nueva luz con un brillo tenue. Las manos de Ethan recordaron todas las lecciones que había escuchado y luego las olvidaron todas. Observó. Amara trabajaba con cuidado, lamiendo el pequeño cuerpo oscuro hasta que brillaba húmedo y nuevo. El cachorro se retorció y la buscó con una pequeña pata. Luego trató de arrastrarse hacia el calor, donde sus hermanos ya habían encontrado un lugar. Era más lento, como si el peso viviera en sus miembros. Amara lo empujó más cerca y se quedó quieta, paciente como solo una madre puede serlo, dejándole descubrir dónde comienza el mundo. El sol subió un poco. Las moscas que volaban libremente encontraron la guarida y fueron ahuyentadas por la cola del aire. Los dos cachorros pálidos emitieron sonidos suaves y satisfechos. El oscuro descansó y lo intentó de nuevo. Por fin encontró una teta y todo su cuerpo tembló con el esfuerzo de absorber vida. Amara respiraba por la nariz, con un sonido tranquilo y constante. Mantenía una pata delantera apoyada cerca de la entrada, con los ojos entrecerrados y las orejas atentas, escuchando cualquier cosa que no encajara. El resto de la manada no tardó en darse cuenta. Una a una, las siluetas se movían entre la hierba con el avance constante de los leones que ya han visto esta escena antes. Surri fue la primera en llegar, la gran hembra cuya mandíbula guardaba viejas historias, con paso firme y cabeza alta. Dos leonas más jóvenes la seguían a una distancia respetuosa, deteniéndose para oler el aire y leer el día. Amara levantó la cabeza, pero no se puso de pie. Suri se detuvo justo fuera de la línea de sombra de la guarida. Miró a Amara, luego a los dos cachorros pálidos, y su expresión se suavizó como siempre lo hace cuando una leona se enfrenta a una nueva vida. Se inclinó, con el hocico hacia adelante, y los olió. La leche, la humedad, el suave latido de algo que apenas había comenzado. Un gruñido grave y de aprobación le atravesó el pecho. Entonces, el cachorro oscuro se movió.
Solo fue un pequeño empujón con las patas traseras y una inclinación de la cabeza mientras intentaba mantenerse agarrado. Pero la luz lo iluminó de todos modos, marcándolo como tinta sobre papel. Las orejas de Suri se inclinaron ligeramente hacia atrás. No era un gruñido, ni una amenaza. Era vacilación, un pequeño gancho en la larga cuerda del instinto. Las hembras más jóvenes se quedaron quietas, con la boca apenas abierta mientras olían. Una de ellas bajó la cabeza y luego se echó hacia atrás, como si hubiera intentado dar un paso familiar y se hubiera encontrado con el vacío. Ethan observaba a través del cristal, que de repente le pareció demasiado pequeño. Conocía palabras como melanismo, sabía lo raro que era, sabía que el color podía ser más que color en un lugar donde la supervivencia dependía de mimetizarse con la tierra. También sabía que los leones no son crueles, son prácticos de una manera que a veces confundimos con dureza. Escribió una sola línea en una pequeña tarjeta junto a su rodilla. Cachorro oscuro con Amara moviéndose, amamantando, orgullosa, vacilante. Amara mantuvo la mirada fija en Suri. Nada cambió en su rostro, solo se movió la punta de su cola. El cachorro oscuro terminó su trabajo y descansó la barbilla sobre el pelaje de su madre. Amara bajó la cabeza, y por un momento, el mundo solo fue el sonido de la respiración. Dos constantes, una irregular y ligera, la cuarta más lenta y pesada con el peso del mando. Suri permaneció así durante unos largos segundos. Entonces, la rigidez de sus hombros se relajó. Dio un paso atrás, no muy lejos, solo lo suficiente para dejar a la guarida su pequeño espacio sagrado. Las leonas más jóvenes la siguieron. No hubo ceremonia ni anuncio, solo el silencioso reconocimiento de que algo había entrado en su mundo que necesitaría vigilancia. El sol se elevó más. El calor llegaba en pequeñas oleadas que se podían ver si se miraba más allá de lo obvio. Amara se movió de nuevo, estirando una pata trasera con cuidado. El cachorro oscuro se revolcó y luego se levantó con la torpeza decidida de los novatos. No era fuerte. Todavía no. Pero estaba allí. Emitió un pequeño sonido entrecortado que no era ni un llanto ni un suspiro. Amara respondió apoyando ligeramente la barbilla sobre su espalda, como una madre que tranquiliza sin mover el mundo. Ethan bajó la cámara y dejó que sus ojos hicieran el trabajo por una vez. Sintió ese viejo dolor que a veces aparece cuando la sabana te muestra algo sencillo y verdadero. Quería creer que esa mañana sería suficiente, que el calor, la leche y el cuerpo de una madre podrían ser todo lo que se necesita para escribir un buen comienzo. Pero incluso desde su pequeña colina, el avión le contó el resto de la historia. La hierba era dorada, el suelo era polvo, todo aquí había aprendido a ser del color del sol. Volvió a mirar al cachorro oscuro y sintió un lento tirón detrás de las costillas, de esos que te dicen que se avecina una elección, aunque aún no puedas ver su forma. Amara dormía en intervalos cortos y superficiales, como hacen las madres salvajes. Cuando se despertaba, contaba con el tacto y el olfato, y cada vez que llegaba a 3, su respiración se calmaba. Lamió cada pequeña cabeza por turno y luego presionó su nariz contra el cuello del cachorro oscuro. Este se estremeció, sobresaltado, y luego se relajó de nuevo. El día se volvió más ruidoso. Pájaros, insectos, los pequeños sonidos que los leones ignoran. A lo lejos, una manada de cebras trazaba una delgada línea a través de la tierra. Hacia el mediodía, una nube pasó y les dio una breve bendición de sombra. El cachorro oscuro intentó gatear sobre su hermano y se deslizó hacia atrás, con las patas remando en el pelo corto. Amara lo estabilizó con una pata, sin brusquedad, sin delicadeza, simplemente con seguridad. Él encontró su equilibrio y se acurrucó bajo la frente de ella, oculto del cielo. Si tenía un nombre, este solo vivía en el constante latido del corazón de su madre. Ethan volvió a levantar la cámara y encuadró la guarida con los bordes nítidos de su cristal. Tomó una secuencia lenta, cada foto era un soplo de arte, como se cuenta una plegaria. Podía sentir las primeras líneas de una historia que no controlaba. Una historia más antigua que la hierba, más antigua que el viento. Aún así, escribió otra nota. Día 1.
3 cachorros, uno negro, alimentándose, Amara tranquila, orgullo incierto, observar, esperar. El sol siguió su curso, las sombras cambiaron de opinión y se instalaron en nuevos lugares. En algún lugar más allá del alcance del sonido, la manada volvería a cazar esa noche. Por ahora solo había la pequeña habitación de tierra, pelo y leche. Amara cerró los ojos. Los costados del cachorro oscuro subían y bajaban bajo su barbilla, de forma superficial pero constante, como un pequeño barco que aprende a navegar por el gran océano. El día terminó el trabajo que había comenzado, y el avión quedó abierto, honesto sobre lo que da y lo que quita. En lo alto de la colina, un hombre se sentó muy quieto y se prometió a sí mismo que recordaría exactamente aquella mañana, porque algunos comienzos ya llevan la forma de lo que te pedirán al final. La mañana después del nacimiento se instaló en una suave bruma de polvo y calor. El Serengeti parecía medio dormido, conteniendo la respiración entre las cacerías nocturnas y la ardiente tarde. Ethan Carter se sentó a su pequeña mesa de madera en el puesto avanzado, el tipo de mesa que cruje cuando te apoyas en ella, y volvió a mirar las fotografías del día anterior. Había visto muchas cosas en sus años allí: leones con cicatrices en la cara, sequías, incursiones de hienas, pero nunca nada como esto. En cada fotograma, el pequeño cachorro negro brillaba en contraste con su entorno, como si llevara un trozo de la noche todavía envuelto en su pelaje. Giró una foto hacia la luz. El color era profundo y rico, no el marrón descolorido de la sombra, sino un negro auténtico, con reflejos azules donde le daba el sol. Sintió el mismo tirón detrás de las costillas que había sentido allí fuera, en la colina. La imagen le inquietaba. La belleza solía hacerlo cuando aparecía en lugares donde no debía. La puerta del puesto fronterizo se abrió con un crujido. La doctora Grace Holloway entró con polvo pegado a las botas. Llevaba 2 décadas estudiando a los grandes felinos y hablaba de ellos como algunas personas hablan de su familia, con pragmatismo, pero con un toque de reverencia. Ethan le pasó la fotografía sin decir nada. Ella la estudió durante un largo rato, entrecerrando los ojos como si la imagen fuera a cambiar bajo su mirada. Melanismo, dijo finalmente, con voz plana y la certeza de la ciencia. Es lo contrario del albinismo, demasiado pigmento en lugar de muy poco. A veces ocurre en los leopardos, nunca en los leones. Al menos, no aquí. Ethan esperaba algo más amable. Quizá, quizá una nota de asombro, pero Grace solo suspiró. Ese cachorro es precioso, sí, pero no durará mucho. Un color así destaca entre la hierba. Depredadores, presas, todo el mundo lo verá. La manada no tolerará el riesgo. Ethan frunció el ceño. Solo es un cachorro. Su madre lo protegerá. Lo intentará, dijo Grace, quitándose el sombrero. Pero los instintos tienen más memoria que el amor. Cuando escasee la comida, cuando las cacerías fracasen por su culpa, ella sabrá qué hacer. Todos lo sabrán. Dio un golpecito a la foto con un dedo. Si vas a mirar, no interfieras. Deja que la naturaleza decida. Él asintió, aunque las palabras se le atragantaron como piedras. Aquí, las reglas impedían que la gente formara parte de la historia. Pero a veces, pensó, las historias no pedían permiso. A última hora de la tarde, estaba de vuelta en la cresta con su cámara. El calor se reflejaba sobre la llanura como agua invisible. A través de su lente, encontró a la manada dispersa cerca del lecho seco de un río. Amara yacía a la sombra. Los cachorros se apretujaban a su lado. Los 2 dorados jugaban entre ellos, arañándose y revolcándose en un torpe entrenamiento para una vida que algún día dominarían. El cachorro negro, al que Ethan había empezado a llamar Sombra, se sentó aparte, observando, pequeño e inseguro. Cuando las leonas mayores se acercaron, Ethan ajustó el enfoque. Suri fue la primera en llegar, con su cuerpo elegante, musculoso y seguro. Olfateó a los cachorros dorados, gruñendo en señal de aprobación. Pero cuando llegó al oscuro, sus fosas nasales se dilataron y el sonido que emitió no era de aprobación. Era duda. Dio un paso atrás, moviendo la cola. Una de las leonas más jóvenes gruñó en voz baja, casi como una pregunta.
Amara se levantó lentamente, colocándose entre ellas y su hijo. El movimiento fue silencioso, pero absoluto. No gruñó, no mostró los dientes, simplemente se quedó de pie, con la cabeza gacha y la mirada fija en Suri. Ethan casi podía sentir el silencio a través del cristal. Una cuerda tensa e invisible se tensó entre el instinto y el desafío. Finalmente, Suri se dio la vuelta, pero no sin antes emitir un pequeño gruñido de advertencia. Las otras hembras la siguieron, moviendo la cola. Amara se tumbó de nuevo, reuniendo a sus cachorros a su lado. El negro se acurrucó contra ella y enterró la cara en su pelaje. Ethan vio cómo su nariz se movía hacia el lugar donde aún permanecía el olor de Suri. Luego cerró los ojos, como para borrarlo. Bajó la cámara y se quedó quieto durante un largo rato, sintiendo el peso de lo que había visto. Las palabras de Grace volvieron a su mente. Los instintos tienen más memoria que el amor, escribió en su cuaderno. Día 2. Manada inquieta, madre protectora, tensión creciente. El sol se deslizó detrás de un fino velo de nubes, tiñendo todo de gris por un momento. Esa noche, un viento sopló desde el este, trayendo el olor de una lluvia que nunca les llegaría. Ethan observó los relámpagos en la lejanía y pensó en el cachorro, en cómo una sola diferencia podía reescribir todo un destino. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer y regresó a la misma colina. La niebla era tan espesa que la tierra parecía más pequeña. La manada se había trasladado a una hondonada poco profunda, cerca de una hilera de acacias. Instaló la lente y esperó. Amara apareció primero, estirándose, con los músculos ondulando bajo el pelaje pálido. Los cachorros la siguieron hacia la suave luz. Los dos cachorros dorados se persiguieron inmediatamente, llenos de nuevas fuerzas. Shadow se quedó al margen, y luego intentó unirse a ellos. Sus movimientos eran torpes, sus patas inestables, pero siguió intentándolo. Cuando tropezó, Amara lo empujó con el hocico para que se levantara. Por un segundo, Ethan sonrió. Parecía casi normal. 3 cachorros, una madre, una mañana. Pero entonces llegó Suri. La líder se detuvo, mirando fijamente al cachorro negro. Se acercó, olfateó de nuevo y luego soltó un bufido seco que hizo que los cachorros dorados se quedaran paralizados. Pasó junto a Amara con rudeza, dejando claro quién mandaba allí. Ethan vio cómo Amara movía la cola una vez, 2 veces. Por lo demás, no se movió. La política de la manada era delicada. Una reacción equivocada podía acabar en el exilio. Esperó a que Suri se alejara y luego se inclinó hacia su hijo, lamiéndole la cabeza una y otra vez, más rápido que antes, como si intentara borrar la duda de él. La radio de Grace crepitó en el oído de Ethan. Su voz era firme, pero débil por la estática. Estás demasiado cerca otra vez. Recuerda lo que te dije. La naturaleza no necesita testigos que olviden que son humanos. Quería responder para explicarle que a veces observar le parecía una traición, pero se quedó en silencio. El cachorro volvió a tropezar y las ganas de bajar la colina casi lo partieron por la mitad. En lugar de eso, ajustó la lente y se obligó a mirar, no como un salvador, sino como un narrador. El día se volvió más caluroso. El polvo se levantaba con cada soplo de viento. Amara llevó a los cachorros a una zona sombreada de matorrales. Los demás la siguieron, formando un círculo irregular de pelaje y músculos. El cachorro negro se arrastró hacia una de las hembras más jóvenes, con la cola baja, tratando de imitar el saludo que había visto entre sus hermanos y los adultos. La leona lo olisqueó una vez, luego siseó y le dio un zarpazo que se detuvo a 1 centímetro de su nariz. Él cayó hacia atrás y chilló, un sonido demasiado débil para la naturaleza. Amara se puso de pie de nuevo, con la paciencia agotándose, pero se mantuvo en silencio. Ethan podía ver cómo se formaba la línea. El dominio de Suri, la cautela de los demás, el aislamiento del cachorro y la madre atrapada en medio. La historia ya se estaba escribiendo sola. Esa noche, Grace se unió a él en la colina. Observaron en silencio hasta que la luz se atenuó. ¿Crees que lo mantendrá?, preguntó ella finalmente.
Lo hará, dijo Ethan, aunque su voz no estaba segura. Ella es diferente. Grace negó con la cabeza. Todos empiezan así. Luego, el instinto gana. Hizo una pausa, con la mirada puesta en el horizonte, donde las primeras estrellas parpadeaban al despertar. Si ella no lo deja ir, la manada lo hará por ella. Tienen que cazar juntos. Una debilidad, un color equivocado, puede arruinarlo todo. Ethan no respondió. Debajo de ellos, la manada comenzó a moverse, deslizándose entre la hierba como fantasmas. Los cachorros se quedaron escondidos en su guarida. La tierra los engulló rápidamente. Solo quedó el débil llanto del cachorro oscuro, suave e incierto. Cuando el sonido se desvaneció, Grace guardó sus prismáticos. No puedes arreglar esto, Ethan. Lo sé. Miró por última vez a través de las lentes. La guarida estaba vacía, salvo por las sombras que se movían con el viento. Pero puedo recordarlo. Ella suspiró. Recordarlo no cambia nada. Él sonrió. El tipo de sonrisa que no llega a los ojos. A veces sí. Esa noche reveló las fotos bajo la tenue luz roja de la lámpara del laboratorio. Las imágenes cobraron vida lentamente, el cachorro negro emergiendo del papel blanco como un secreto que sale a la superficie del agua. Ethan tocó el borde de la copia, con cuidado de no mancharla. Afuera, volvió a retumbar un trueno, demasiado lejos para traer lluvia. Pensó en la advertencia de Grace sobre la vacilación de Suri y la tranquila rebeldía de Amara. Escribió otra línea en su cuaderno antes de apagar la luz. El cachorro negro vive por ahora. La manada está vigilando. Yo también. Luego se sentó en la oscuridad durante mucho tiempo, escuchando la respiración de la noche fuera de su ventana, preguntándose qué duraría más, el instinto o el amor. Los días se alargaban ahora. El calor curvaba el aire hasta que incluso los árboles parecían balancearse sin viento. Ethan Carter se despertaba cada mañana antes del amanecer, preparaba su cámara y observaba la misma colina, el mismo trozo de hierba, donde la vida y la lucha se desarrollaban con una belleza lenta y brutal. La manada se había instalado a lo largo del lecho del río, una franja de tierra agrietada que no había visto agua en meses. El polvo se levantaba con cada paso y las moscas dominaban la tarde. Aún así, Amara resistía manteniendo vivos a sus cachorros con la misma calma feroz que había visto desde el día de su nacimiento. Los dos cachorros dorados crecieron rápidamente. Sus pasos se hicieron más seguros, sus barrigas redondas por la leche y la curiosidad. Luchaban, se mordían las orejas, se perseguían unos a otros por la hierba corta. Cada sonido que hacían estaba lleno de vida, agudo, exigente, seguro. El cachorro negro, sin embargo, se quedaba atrás. Ethan podía ver la diferencia ahora, incluso desde la distancia. Shadow era casi un cuarto más pequeño. Sus patas eran más delgadas, su cuerpo estaba hecho para algo más suave que este lugar cruel. Intentaba unirse a sus juegos, pero sus movimientos eran torpes y tardíos. Pero los demás a menudo lo ignoraban, demasiado absortos en su propio juego feroz. Cuando tropezaban con él, caía y se quedaba quieto, parpadeando hacia el cielo hasta que Amara lo empujaba para que se levantara. Cada día Ethan escribía notas. Shadow débil pero persistente, se mantiene cerca de su madre. La manada le ignora. Se decía a sí mismo que solo estaba registrando hechos, pero a veces se sorprendía a sí mismo susurrando palabras de ánimo al cachorro, como si las palabras pudieran llegar tan lejos. La manada volvió a realizar cacerías cortas, sobre todo por la noche. Durante el día, Amara mantenía a los cachorros escondidos bajo la maleza, mientras Suri guiaba a las hembras más viejas hacia las llanuras abiertas. A veces regresaban con el dulce olor de la sangre en sus caras, otras veces vacías y hambrientas. Cuando las cacerías fracasaban, la tensión se hacía tan palpable que se podía sentir en el aire. Ethan había aprendido que el hambre lo cambia todo. Reescribe la lealtad, la paciencia, incluso el amor. Una tarde, mientras el aire vibraba por el calor, Suri y dos hembras más jóvenes se acercaron a la guarida antes de lo habitual. Amara levantó la cabeza de inmediato, con el cuerpo rígido. Shadow dormía, estirado contra su vientre, con los costados agitándose con respiraciones superficiales.
Suri se detuvo justo fuera de la sombra, observando. Los cachorros se movieron. Los dorados corrieron hacia adelante, tropezando unos con otros, trepando por las patas delanteras de Suriri. Ella los toleró, lamiendo a uno suavemente antes de empujarlo. Entonces su mirada se posó en el cachorro negro. Se despertó lentamente, parpadeando ante la luz. En el momento en que se puso de pie, el color de su pelaje capturó el sol como un pedazo de noche liberado a la luz del día. Suri aplastó las orejas, se acercó, demasiado, olfateando. Amara se levantó, bloqueándole el paso. Las dos leonas se miraron fijamente, y durante un largo y silencioso instante, el mundo que las rodeaba desapareció. Ethan, detrás de su cámara, apenas respiraba. Entonces Suri gruñó bajo y agudo. No era un ataque, más bien una advertencia, una declaración de lo que se avecinaba. Pasó rozándola con los músculos de la espalda rígidos por la irritación. Las hembras más jóvenes la siguieron, dando una vuelta antes de seguir adelante. Pero el mensaje estaba claro. Este cachorro era un problema. Más tarde esa noche, Ethan vio a Shadow intentar jugar de nuevo con sus hermanos. Le dieron unos golpes sin ganas y luego lo dejaron atrás. Se sentó a observarlos, con su pequeña cola oscura moviéndose como una sombra atrapada. Amara los llamó a todos cuando la luz se desvaneció, reuniéndolos a su alrededor. Shadow se acomodó a su lado, medio debajo de su pata, con la cabeza apoyada contra su pecho. El cachorro dorado se tumbó cómodamente sobre su vientre. Ethan casi podía ver el agotamiento en los ojos de Amara, el amor luchando una batalla perdida contra el instinto. Pasó una semana. Los cachorros se volvieron más atrevidos y exploraron los límites de la madriguera. Amara intentó reunirlos cada vez, pero estaban inquietos, curiosos. Shadow los seguía, más lento, arrastrando la pata trasera, como si el esfuerzo le costara más de lo que debería. Cuando los cachorros dorados se abalanzaban sobre un escarabajo o perseguían la sombra de un pájaro, él los observaba y luego intentaba imitarlos, con movimientos vacilantes, pero decididos. Una tarde, el calor se rompió con una tormenta repentina. Los relámpagos iluminaban el horizonte y los truenos retumbaban lejanos pero profundos. La lluvia nunca llegó a la manada, solo rozó las colinas lejanas con su plata. Ethan se quedó bajo una lona, observando a través del aguacero. Cuando las nubes se disiparon, encontró a la manada acurrucada bajo una cornisa rocosa. Los cachorros estaban mojados y tristes, gimiendo suavemente, y Shadow se apretaba tanto contra el pecho de su madre que ella apenas podía moverse. Suri gruñó en señal de desaprobación y se dio la vuelta. Esa noche, cuando la manada se dispuso a cazar, Aymara se quedó atrás. Ethan vio su silueta contra el cielo oscurecido, con el pequeño cachorro negro acurrucado contra su vientre. Ella le lamió el pelaje para secarlo, con lentos movimientos de su lengua, mientras los truenos retumbaban en la lejanía. El otro cachorro dormía. Shadow levantó la cabeza una vez, parpadeó y dejó escapar un débil sonido áspero. Ella respondió con un suave resoplido, la voz de una madre en un lenguaje más antiguo que las palabras. Al amanecer, la manada regresó con las manos vacías. La frustración de Suri era evidente en su forma de moverse, con los hombros tensos y la cola cortando el aire. Los demás la seguían, inquietos y en silencio. Amara los saludó con cautela, dejando que sus cachorros salieran corriendo al encuentro de sus tías. Shadow se quedó cerca de la guarida. Una de las hembras más jóvenes, Ethan la reconoció como Tally, de apenas 3 años, se le acercó. Olfateó y luego le dio un ligero golpe en el costado, no en juego, sino como advertencia. El cachorro chilló y corrió de vuelta hacia Amara. Suri lo observaba todo. Cuando los cachorros dorados se le acercaron, los recibió con calidez. Pero cuando Shadow volvió a asomar la cabeza, ella apartó la mirada. Ethan captó ese momento, y su cámara hizo clic una vez, 2 veces. El sonido le pareció casi cruel. Días más tarde llegó la primera caza seria desde que comenzó la estación seca. Ethan siguió desde la distancia, con su vehículo avanzando lentamente sobre la tierra dura. Los cachorros se quedaron cerca de un grupo de rocas,
vigilados por dos de las hembras más jóvenes. Desde donde había aparcado, podía ver a los cachorros dorados persiguiéndose unos a otros, mientras Shadow se sentaba aparte, trazando círculos en el polvo con la pata. Cuando el grupo de caza regresó a última hora de la noche, sus estómagos seguían vacíos. Ethan oyó los gruñidos resonar en la llanura. A la mañana siguiente, Suri se dirigió directamente hacia la guarida de Amara. Ethan sintió cómo cambiaba el aire. Amara se levantó para recibirla a mitad de camino. Sus cuerpos no se tocaron, pero el espacio entre ellas ardía con la promesa de violencia. El cachorro negro se asomó detrás de la pierna de su madre, sin saber cuánto costaba su existencia. El enfrentamiento duró solo unos segundos. Suri se dio la vuelta bruscamente y se marchó con la cola en alto, transmitiendo su mensaje sin palabras. Amara se dejó caer al suelo, temblando ligeramente. Los cachorros, sintiendo la tensión, se quedaron quietos. Shadow se acercó sigilosamente a su madre y enterró la cara en su pelaje. Ethan bajó la cámara y se recostó, con el pecho oprimido. Sabía lo que vendría después. Lo había visto antes con otras especies, otras madres. La manada había comenzado a separar a los débiles de los fuertes. No se trataba de crueldad. Era supervivencia, pura y fría como la piedra. Esa tarde, cuando el sol se puso bajo y rojo en el horizonte, Ethan observó a los cachorros desde su colina. La luz lo convirtió todo en oro, excepto a aquel que se negaba a reflejarla. El pelaje de Shadow se tragó el color, haciéndolo parecer casi una ausencia en lugar de un animal. Por un momento, Ethan creyó ver a Amora estudiando a su hijo en esa luz moribunda, con una expresión indescifrable. Escribió una nota más antes de que llegara la oscuridad. El cachorro negro crece más lento, la manada inquieta, el conflicto cerca. Luego dejó el cuaderno a un lado y se quedó mirando la tierra abierta, preguntándose cuánto tiempo podría resistir el amor contra el sol. La sabana ardía dorada aquella mañana, la hierba alta y quebradiza bajo el peso de la estación seca. Cada sonido se propagaba por kilómetros, el zumbido de las moscas, los cascos lejanos, la respiración inquieta de los depredadores que esperaban la caza. Ethan Carter se sentó en el capó de su jeep, con la cámara apoyada en la rodilla, y el objetivo apuntando hacia la manada, que ahora se había convertido más en un estudio de tensión que de unidad. Lo había observado todo durante semanas, los susurros de dominio, las miradas frías, la forma en que el hambre hacía que el aire se llenara de impaciencia. Pero hoy se sentía diferente. Hoy había algo bajo la superficie. Suri, la matriarca, caminaba de un lado a otro cerca del borde del claro, moviendo la cola como un látigo. La manada había fallado 3 cacerías seguidas. Sus costillas comenzaban a verse bajo el pelaje. Los cachorros, antes redonditos por la leche, ahora lloraban más a menudo de lo que jugaban. Ethan podía verlo en cada movimiento. La ira profunda de Lana por haber sido privada de comida durante demasiado tiempo. Amara yacía apartada de los demás. Sus 3 cachorros se apretujaban a su lado. Los 2 dorados le acariciaban el vientre con el hocico, luchando suavemente por el mejor sitio. El cachorro negro, Shadow, permanecía cerca de sus patas traseras, medio oculto en la sombra. Había adelgazado y su pelaje estaba apagado por la falta de alimento. Ethan ajustó su enfoque y captó el leve temblor que recorría sus patas cada vez que se ponía de pie. Suri giró la cabeza, con los ojos fijos en Amara. El mensaje no necesitaba palabras. El hambre había impacientado a la manada y la diferencia la había vuelto cruel. Cuando comenzó la caza esa tarde, los leones se dispersaron por la hierba alta, en una formación perfeccionada por el instinto y la supervivencia. Amara los seguía, con los cachorros detrás, hasta que los empujó hacia una cresta cercana por seguridad. El aire estaba en calma, el olor de los antílopes era débil pero prometedor. Ethan seguía a distancia, el suave zumbido de su motor ahogado por el susurro de la hierba. La manada pastaba a unos 200 metros de distancia. Suri se agachó, con los músculos tensos. Nala y Tali la flanqueaban, sus pelajes dorados fundiéndose con la sabana. Era una situación perfecta hasta que los cachorros se movieron.
Ethan lo vio antes que ellos. Un trozo de pelaje negro se movía entre la hierba, captando los últimos rayos del atardecer. Shadow había seguido a su madre, demasiado curioso, demasiado joven para comprender el peligro. Su color contrastaba con el paisaje como tinta sobre pergamino. La primera alarma. El grito del antílope rompió el silencio. Las cabezas se levantaron, las colas se agitaron y en cuestión de segundos la manada se dispersó como hojas arrastradas por el viento. Suri se abalanzó, pero su presa había desaparecido. El polvo nublaba el horizonte donde acababa de desaparecer la cena. Los rugidos furiosos de la manada se propagaban por el aire seco, resonando en toda la llanura. Amara se giró bruscamente, buscando con la mirada a su cachorro. Shadow se quedó paralizado, confundido, temblando. Ella se abalanzó hacia él, no para hacerle daño, sino para cubrirlo con su cuerpo, su gruñido cortando la ira creciente de la manada. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Las manos de Ethan temblaban mientras bajaba la cámara. Podía sentir la tormenta que se gestaba dentro de la manada. Suri se acercó primero, con el rostro retorcido por la frustración. Las hembras más jóvenes la siguieron, con movimientos bruscos y decididos. La noche caía rápidamente, y en la penumbra, sus pelajes dorados brillaban como brasas alrededor de la figura ensombrecida de Amara. Suri se detuvo a unos pasos de distancia. No rugió. No era necesario. Su silencio era más frío que el sonido. Se acercó, con los hombros rectos, cada línea de su cuerpo cargada de autoridad. Amara se quedó quieta. El cachorro negro se apretó contra su pecho. Ethan casi podía oír la conversación, un antiguo lenguaje de cuerpos y respiraciones. Suri bajó la cabeza. Amara la imitó. Un gruñido retumbó en el aire como un temblor, luego otro, más profundo, más antiguo. Amara se agachó aún más, sometiéndose pero sin retroceder. Cuando Suri volvió a dar un paso adelante, Amara se movió para bloquear a su cachorro. El enfrentamiento duró 15 minutos. Ethan observó a través de la lente, grabando cada gesto. La inclinación de una cabeza, el movimiento de una cola, el entrecerrar de los ojos. Era el poder contra el instinto, el dominio contra el amor. Y el amor aquí estaba perdiendo. Finalmente Suri retrocedió, habiendo tomado una decisión. La manada se dio la vuelta al unísono y se deslizó hacia la oscuridad en dirección este. Amara se quedó sola, con el cachorro aún acurrucado a su lado. No lo siguió. Se tumbó lentamente, con la respiración entrecortada. La noche se llenó del zumbido de los insectos, los lejanos aullidos de las hienas y los suaves y vacilantes llantos de su cachorro más pequeño. Ethan se quedó mucho tiempo después de que la manada desapareciera. Sus notas eran sencillas esta vez, con una letra irregular. Día 39. Manada dividida. Se culpa al cachorro negro. Amara aislada. El instinto de supervivencia se impone al afecto. Se sentó en la oscuridad y escuchó, esperando el primer indicio del amanecer para saber qué había decidido la manada. Por la mañana la tierra parecía limpia de nuevo, como si nada hubiera pasado. La manada descansaba cerca del lecho seco de un arroyo, alimentándose de un pequeño jabalí que habían cazado durante la noche. Solo faltaba Amara. Ethan escudriñó la llanura hasta que encontró sus huellas que se dirigían solas hacia el norte. Las siguió con cuidado manteniendo la distancia. Ella se movía lentamente, con sus cachorros siguiéndola. Los dorados la seguían con facilidad, pero Shadow se quedaba atrás, jadeando por el esfuerzo. Cada pocos metros, Amara se volvía para darle un empujoncito, con paciencia, pero cada vez menos. Llegaron a un pequeño matorral de espinos, el mismo tipo de lugar donde ella había dado a luz semanas atrás. Allí se detuvo. Los cachorros dorados mamaban mientras Shadow intentaba sin éxito encontrar un hueco. Cuando gimió, Amara lo miró y luego al horizonte, donde se levantaba polvo en dirección a la manada. Movió la cola una vez, indecisa. Terminó de alimentar a los demás, los lamió para limpiarlos y luego se puso de pie. Shadow levantó la vista, confundido. Amara bajó la cabeza y le tocó la nariz con la suya. Fue breve, casi suave. Luego se dio la vuelta. Dio 2 pasos, luego 3. Él la siguió, llorando en silencio.
Al cuarto paso ella se giró, gruñó y lo empujó de vuelta hacia los arbustos. No fue un rugido, solo lo suficiente para que se detuviera. Se sentó allí, con la cabeza inclinada, mirando cómo ella se alejaba con los otros cachorros. Ethan agarró el volante con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza. Quería gritar, llamar, detener lo que estaba pasando, pero se quedó en silencio. Su cámara temblaba en sus manos mientras filmaba la pequeña figura negra que se encogía contra el dorado infinito. Cuando Amara desapareció de su vista, Shadow lloró hasta que su voz se rompió en silencio. El sol subió más alto y las moscas regresaron. Se tumbó en el mismo lugar donde su madre lo había dejado, con la mirada fija en el horizonte. Ethan grabó el momento sin respirar. Luego cerró su cuaderno y escribió una sola línea. Día 40. Amara ha elegido. Se quedó hasta que cayó la noche y las estrellas comenzaron a desvanecerse. En algún lugar, una madre cazaba con su manada. Y en algún lugar detrás de ella, en la cuna de espinas, un cachorro negro esperaba un sonido que nunca llegaría. Y por primera vez desde que había llegado a África, Ethan deseó no haber aprendido nunca a observar sin actuar. El cielo de aquella mañana era una pálida capa de calor, de ese tipo que parecía zumbar la noche anterior y que había dejado a Ethan sin dormir. No dejaba de revivir el momento en que Ara se alejó de su cachorro negro. La vacilación, la mirada atrás, el pequeño grito que la siguió hasta la hierba alta. Era el sonido que aún permanecía en sus oídos. Un sonido débil y desesperado que no pertenecía a una criatura salvaje. Sonaba humano, como todo sufrimiento cuando no puedes apartar la mirada. Salió en coche antes del amanecer, con su viejo Land Cruiser traqueteando sobre la llanura seca. La sabana parecía infinita, despojada de color, excepto por el débil brillo dorado donde el sol comenzaba a salir. Aparcó cerca del matorral espinoso donde había visto por última vez a Amara. El suelo estaba cubierto de huellas, las de ella, las más pequeñas de sus cachorros dorados, y aparte de ellas, un rastro solitario de marcas más pequeñas y claras. Siguió el tenue rastro con los prismáticos en una mano y el corazón encogido en el pecho. Cuando finalmente vio al cachorro, se detuvo. Shadow estaba acurrucado bajo un arbusto bajo, un ovillo oscuro contra la tierra. Apenas se movía. Cada pocos segundos, sus costillas se levantaban y luego caían débilmente. Las moscas se aferraban a su pelaje, atraídas por la sequedad alrededor de su nariz y sus ojos. Ethan sintió el agudo y familiar conflicto retorciéndose en su interior. Había jurado, como todo conservacionista debe hacer, no intervenir. La naturaleza tiene sus leyes, se documenta, no se rescata, no se reescribe lo que la evolución ya ha escrito. Pero esto le parecía una traición disfrazada de disciplina. Se sentó en una roca a unos metros de distancia, con la cámara inútilmente apoyada en su regazo. El cachorro abrió los ojos una vez, sin enfocar, y luego los volvió a cerrar. Su respiración se entrecortó, un sonido a medio camino entre un suspiro y una súplica. Al mediodía el aire era tan denso que se podía beber. La cantimplora de Ethan estaba caliente en su mano. Volvió a levantar los prismáticos, sin movimiento. Solo el susurro de los insectos y el largo zumbido de la tierra cocinándose bajo el sol. Cuando la radio crepitó, se sobresaltó. Ethan, sigues ahí fuera. La voz de Grace era débil a través de la estática. Dudó antes de responder. Lo he encontrado. Hubo una pausa. No lo hagas, dijo ella en voz baja. Ya sabes lo que quiero decir. No lo hagas tuyo. La naturaleza ya ha decidido. Ethan miró al cachorro. Grace, apenas respira. Eso es lo que pasa, dijo ella. Uno muere, los demás viven. No puedes llevar todas las cosas rotas al campamento. Él no respondió. El silencio se prolongó hasta que la radio volvió a chisporrotear y luego se quedó en silencio. Esperó otra hora. 2. El cachorro seguía allí tumbado, pero su respiración se ralentizó hasta que Ethan empezó a contar entre cada elevación de su pecho. Pensó en Amara, a kilómetros de distancia, con su pelaje mezclándose con la manada, sus cachorros dorados aprendiendo a cazar.
Imaginó que se detenía por un segundo, tal vez pensando en el peso que solía presionar su vientre por las noches. Pero los leones no pensaban así, se recordó a sí mismo. Avanzaban, siempre adelante. Cuando el viento cambió de dirección, olió la descomposición. No provenía del cachorro, todavía no, sino de la tierra misma. El tipo de olor que te dice lo rápido que la vida vuelve al polvo. Aquí. Ethan se puso de pie, caminó de regreso al jeep, abrió la puerta y se detuvo. Su reflejo en la ventana parecía cansado, más viejo. Podía ver la pequeña cámara alrededor de su cuello, con la lente apuntando a ninguna parte. Pensó en todas las reglas que había seguido. Reglas creadas por personas lejanas, sentadas en oficinas refrigeradas por máquinas. Ellos no estaban allí. No habían visto los ojos de este cachorro, ni habían oído su llanto. No habían visto a una madre alejarse porque su corazón no tenía cabida en la naturaleza. Cerró la puerta de un portazo y se volvió hacia el arbusto. El cachorro no se movió cuando se arrodilló a su lado. De cerca, Ethan podía oír el débil silbido de su respiración, el pequeño susurro de la vida que se negaba a rendirse. Extendió una mano, dudó, y luego le quitó la suciedad del pelaje. Los ojos del cachorro se abrieron, apagados, pero conscientes. Por un segundo se fijaron en los suyos. No había miedo en ellos, solo agotamiento, del tipo que se siente cuando la lucha es demasiado larga y el mundo demasiado grande. No pasa nada, susurró Ethan con voz ronca. Ya has hecho suficiente. Levantó el pequeño cuerpo con cuidado y lo acunó contra su pecho. El calor que desprendía era alarmantemente débil. Lo envolvió en su chaqueta y lo llevó de vuelta al jeep patente, con las botas hundiéndose en la tierra seca. Cuando volvió a llamar por radio a Grace, su voz era firme. Lo voy a traer. Su respuesta fue rápida. Ethan, no. Eso va en contra del protocolo. Perderás tu permiso. Quizás algo peor. Entonces lo perderé, dijo él. No lo voy a abandonar. Hubo un largo silencio solo roto por el zumbido de la estática. Entonces, la voz de Grace se suavizó. Si vas a hacerlo, hazlo bien. Directo al santuario de Arochia. No te detengas, manténlo caliente. Y, por el amor de Dios, no dejes que nadie te vea. Él sonrió levemente. Entendido. El viaje de regreso se sintió interminable. El cachorro se movió una vez, dejando escapar un sonido débil y entrecortado. Ethan le habló en voz baja, en su mayoría palabras sin sentido, como la gente le habla a las cosas que teme perder. La carretera sacudía el jeep, levantando polvo detrás de ellos como humo. Cuando llegó a las puertas del santuario, el sol se ponía en un resplandor rojo sobre las llanuras. Grace estaba esperando, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Abrió la puerta trasera sin decir nada. Ethan dejó el pequeño bulto sobre una mesa dentro de la clínica. El pecho del cachorro apenas subía y bajaba. Grace lo miró durante un largo rato y luego miró a Ethan. Si esto no funciona, dijo, no te sientas superior por ello. Solo quiero que tenga una oportunidad, dijo Ethan en voz baja. Ella asintió y comenzó a trabajar. Celine, antibióticos, sustituto de leche calentado al fuego. Sus manos eran eficientes, sus ojos firmes. Ethan se quedó atrás, impotente y agradecido. Pasaron las horas. La respiración del cachorro se estabilizó un poco, aunque su cuerpo aún estaba demasiado débil para moverse. Grace lo cubrió con un paño y se apoyó contra la encimera. «¿Te has dado cuenta?» dijo, «de que esto podría cambiarlo todo. Ahora no podemos devolverlo a la naturaleza. Lo hemos tocado, lo hemos manipulado. Es nuestro». Ethan miró la pequeña silueta bajo el paño. «Entonces tienes suerte de que lo hayamos encontrado primero». Grace suspiró y negó con la cabeza. «No, Ethan. Tienes suerte de que tú sigas creyendo que la suerte significa algo aquí». Afuera, la noche se enfrió. La tormenta que había estado cerniéndose durante días finalmente estalló en algún lugar lejano, con truenos que retumbaban como un aplauso lento. Ethan se sentó junto a la mesa del cachorro mucho después de que Grace se marchara, mientras el sonido de la lluvia comenzaba a repiquetear contra el techo de hojalata.
Pensó en todas las líneas que los humanos trazan entre el bien y el mal, la naturaleza y la misericordia, observando y actuando. En algún lugar, Amara dormía con su manada, sin saber que la parte más pequeña de ella aún respiraba a kilómetros de distancia, en un campamento humano. Ethan extendió la mano y la posó suavemente sobre el lomo del cachorro. El pelaje era áspero bajo sus dedos, pero cálido. «Ahora estás a salvo», le susurró, «al menos por esta noche». El cachorro se movió ligeramente y un sonido parecido a un suspiro escapó de su garganta. Ethan se recostó en su silla, invadido por el cansancio. La lluvia arreció y por primera vez en semanas, la tierra volvió a oler a vida. Cerró los ojos y escuchó, preguntándose si acababa de salvar una vida o de reescribir una historia que nunca debió cambiarse. La tormenta se había desplazado hacia el este durante la noche, dejando el santuario empapado y humeante. El olor a tierra húmeda y gasóleo llenaba el aire cuando Ethan Carter entró en la pequeña clínica de madera. Dentro, Grace Holloway ya estaba allí, inclinada sobre una mesa bajo un cono de luz amarilla. La sombra del cachorro negro yacía sobre una manta doblada, respirando lenta pero constantemente, con el pecho elevándose con un ritmo frágil que parecía marcar el tiempo mismo. Ethan apenas había dormido. La decisión que tomó ayer aún resonaba en su mente. Aquí la línea entre salvar e interferir era muy delgada, y él la había cruzado sin dudarlo. Ahora, de pie junto al cachorro, no sabía si lo había hecho por la ciencia, por compasión o simplemente porque no podía ver morir a otro ser vivo. Grace levantó la vista de sus notas. «Ha sobrevivido a la noche», dijo en voz baja. «Eso solo ya es un milagro». Ethan exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Entonces es un luchador». «O terco», dijo ella. «Ya veremos qué gana». Durante los días siguientes, la rutina se convirtió en su mundo. Grace preparaba biberones de leche maternizada y antibióticos. Ethan limpiaba la jaula y mantenía el pequeño espacio caliente durante las frías noches del Serengeti. El cachorro recuperó fuerzas poco a poco, primero levantando la cabeza y luego arrastrándose hasta el borde de la manta. Su pelaje, antes apagado y áspero, volvió a brillar tenuemente, negro como las horas profundas antes del amanecer. Ethan empezó a llamarlo Shadow en voz alta. «Se suponía que debías desaparecer», le susurraba. «Y sin embargo, aquí estás». La primera vez que Shadow intentó ponerse de pie, se tambaleó, se cayó y chilló sorprendido. Ethan se rió suavemente, un sonido que lo sobresaltó en la silenciosa habitación. Hacía mucho tiempo que nada en ese lugar lo había hecho reír. En 2 semanas, el cachorro ya caminaba. En un mes, seguía a Ethan de un rincón al otro del recinto, arañándole las botas y mordisqueándole con sus diminutos dientes. Grace le advirtió que no se acercara demasiado, pero incluso ella empezó a dejar la puerta de su oficina entreabierta para poder ver cómo se movía la pequeña criatura. «¿Te das cuenta?», le dijo una tarde, «de que has creado un problema». Ethan levantó la vista de la jaula. Pensaba que eso era cosa tuya. Grace cruzó los brazos. «Le has marcado. Ya no sabe que es un león. Te conoce a ti». Ethan se apoyó en la mesa, con los brazos cruzados. «Quizá eso no sea tan malo. Quizá eso es lo que le mantiene vivo». Ella le dedicó una sonrisa cansada. «Suenas como todos los idealistas que han entrado en este lugar». Al tercer mes, Shadow estaba lo suficientemente sano como para ser trasladado al recinto de rehabilitación abierto, un terreno vallado de unos pocos acres de extensión, donde los animales rescatados aprendían a caminar de nuevo sobre tierra firme. Ethan observó desde la verja cómo Shadow daba sus primeros pasos bajo la luz del sol. Estiró el cuello hacia el horizonte, olfateando el aire como si reconociera la naturaleza salvaje que casi lo había borrado. «Su lugar está ahí fuera», dijo Ethan en voz baja. Grace negó con la cabeza. «Ahora no pertenece a ningún sitio. Demasiado domesticado para la naturaleza, demasiado salvaje para el mundo». Pero el mundo parecía quererlo de todos modos. Un periodista que visitaba el santuario vio una sombra y publicó una foto en Internet. La imagen se difundió como la pólvora.
Un cachorro de león negro sobre un fondo de hierba dorada, con sus ojos azules mirando directamente a la cámara. En cuestión de días, los medios de comunicación llamaban para pedir entrevistas, imágenes y reportajes. Lo llamaron el León Negro de la Esperanza. Las donaciones fueron suficientes para financiar el santuario durante todo un año. Ethan odiaba la atención, pero no podía negar lo que le aportaba. Está ayudando, dijo Grace, aunque él no lo supiera. Sin embargo, la fama trajo consigo su propia ambición. La gente quería más fotos, más videos, más pruebas de que los milagros existían. Ethan se encontró filmando la primera casa de Shadow dentro del recinto. Su primer rugido, su primer intento de trepar por las rocas que bordeaban la valla. Los videos llegaron a millones de personas. Llegaron mensajes de desconocidos. Me da esperanza. Nos recuerda lo que hemos perdido. Por favor, no dejéis que muera. Pero detrás de cada mensaje, Ethan sentía la misma culpa silenciosa. La existencia del cachorro se había convertido en una historia, un símbolo para personas que nunca olerían el polvo ni oirían los rugidos de los leones por la noche. Una tarde, mientras el sol se ponía rojo sobre las llanuras, Ethan se paró junto a la cerca. Shadow estaba acostado en la hierba, con su cuerpo ahora delgado y poderoso, su hombro comenzando a crecer. Grace se le unió y le entregó un termo con café. Tiene casi un año, dijo. ¿Te das cuenta de que es más tiempo del que cualquiera de nosotros esperaba? Ethan asintió. Es más fuerte de lo que parece. La expresión de Grace se suavizó. Sabes lo que viene ahora, ¿verdad? Querrán que lo liberen. Los donantes, la prensa, presionarán para ello. Devolver al león a la naturaleza. Suena heroico. Ethan miró fijamente a Shadow. No está preparado. Nunca lo estará, dijo ella. Pero a veces, Ethan, la historia es más importante que la verdad. Esa noche, Ethan se sentó en la pequeña oficina y escribió en su cuaderno. El ventilador zumbaba y el aire olía ligeramente a medicina y lluvia. Escribió, Shadow está vivo, y eso lo ha cambiado todo para él, para nosotros, para lo que la gente cree sobre la misericordia. Pero la supervivencia tiene su propio coste. Hizo una pausa y luego añadió, nunca estuvo destinado a vivir, pero ahora que lo ha hecho, el mundo no le dejará morir en silencio. Las semanas siguientes convirtieron a Shadow en un fenómeno mundial. Se planearon documentales, se propusieron colaboraciones y la cara de Ethan comenzó a aparecer en artículos junto a los Cubs. Grace se encargaba de los medios de comunicación, pero Ethan los evitaba siempre que podía. Prefería los momentos de tranquilidad, el sonido de la respiración de Shadow mientras dormía, la forma en que ronroneaba cuando Ethan le cepillaba el pelaje. Una tarde, después de que se marcharan los últimos visitantes, Ethan se quedó junto a la valla más tiempo de lo habitual. El sol se había puesto y las estrellas comenzaban a aparecer. Shadow se acercó a él, silencioso como un susurro, y presionó su nariz contra el alambre. Ethan se arrodilló y lo miró a los ojos. No me perteneces, le dijo en voz baja. Pero empiezo a preguntarme si tal vez yo te pertenezco a ti. Shadow parpadeó lentamente y luego se dio la vuelta, fundiéndose con la alta hierba que bordeaba el recinto. Su pelaje negro desapareció por completo en la oscuridad, una sombra entre sombras. Ethan se quedó allí hasta que los insectos nocturnos comenzaron su coro. Por primera vez, se dio cuenta de que salvar una vida podría haber cambiado todo a su alrededor. Las leyes, las creencias, incluso a él mismo. No estaba seguro de si eso era redención o arrogancia. Pero mientras caminaba de vuelta a su cabaña, miró por encima del hombro una vez más. Shadow lo observaba desde la oscuridad, con los ojos ligeramente azules a la luz de la luna. Ahora había fuerza allí, pero también algo más. Una inquietud, un hambre por algo más allá de las vallas. Ethan le susurró al caballero, mitad al león, mitad a sí mismo. Nunca debiste vivir, pero tal vez por eso debes hacerlo. Entonces se levantó el viento, trayendo el olor de la naturaleza, el mismo viento que una vez había mecido una cuna de espinas, el mismo viento que algún día los llevaría de vuelta al lugar donde comenzó la historia.
4 años pasaron como arena entre las manos de Ethan Carter. El santuario había crecido. Más vallas, más voluntarios, más ojos observando la historia del león negro que no debería haber sobrevivido. Shadow se había convertido en algo entre leyenda y símbolo. Los niños llevaban camisetas con su cara impresa. Las revistas lo llamaban el milagro del Serengeti. Llegaban donaciones de lugares que Ethan nunca había oído nombrar. Pero dentro del recinto, tras el grueso alambre y los carteles descoloridos por el sol, la vida era más tranquila. Shadow se había convertido en un macho adulto, más alto que la mayoría, con músculos que se marcaban bajo ese pelaje oscuro que seguía sin reflejar el sol. Su pelaje era escaso pero espeso, de un color cobre intenso a la luz, casi invisible al atardecer. Se movía con la lenta seguridad de una criatura que conocía su propia fuerza. Y, sin embargo, cada tarde recorría el extremo más alejado del recinto, siempre mirando hacia el este, donde la tierra se extendía hasta el horizonte. Ethan sabía lo que eso significaba. Ninguna jaula, por grande que fuera, podía silenciar lo que la naturaleza aún susurraba. Grace Holloway observaba desde la pasarela situada sobre los recintos. «Está inquieto», dijo. Ethan asintió. «Lleva meses preparado». «¿Listo para qué?», preguntó ella. «Para morir más rápido». Él la miró, paciente pero firme, para vivir como es debido. El debate se había prolongado durante semanas. Las autoridades conservacionistas, los donantes y los científicos no se ponían de acuerdo. Liberar a un león criado por humanos era una imprudencia. Pero la presión pública tenía su propio peso. Todos querían ver el final que ya habían escrito. El león liberado, el círculo cerrado. Finalmente, tras un sinfín de trámites burocráticos y acaloradas discusiones, el gobierno concedió permiso para una liberación supervisada dentro de una zona protegida cerca del Serengeti. No era libertad verdadera, pero se acercaba lo suficiente como para que la gente lo creyera. Ethan no le dijo a nadie lo que realmente significaba, que Shadow tendría que encontrar su propia manada o morir en el intento. La mañana de la liberación era fresca, con una fina niebla que cubría las llanuras. Los periodistas se habían reunido en el perímetro, con las cámaras preparadas. Grace odiaba cada segundo de aquello, pero se quedó junto a Ethan de todos modos, con los brazos cruzados con fuerza. «Si esto sale mal», murmuró, «lo veremos en directo en todas las cadenas». Ethan sonrió sin humor. «Entonces asegurémonos de que salga bien». Shadow esperaba dentro de la jaula de transporte, tranquilo pero alerta. Sus ojos se movían de Ethan al horizonte y viceversa. No había miedo en ellos, solo reconocimiento. Cuando se bajó el pestillo, la puerta se abrió con un chirrido metálico. Durante un instante, nadie se movió. Entonces Shadow dio un paso adelante, lento, deliberado, como un rey reclamando su trono. Sus patas se hundieron en la tierra, y el sonido que hicieron, el suave golpe del contacto entre la vida y la tierra, fue más fuerte que cualquier vítor. Se detuvo una vez, volvió la cabeza hacia Ethan y emitió un sonido bajo y entrecortado que podría haber sido un gruñido, o tal vez algo más parecido a un adiós. Luego se adentró en la hierba alta y desapareció. Los periodistas estallaron detrás de ellos. Las preguntas volaban. Las cámaras disparaban. Las voces se alzaban. Ethan apenas las oía. Se quedó mirando cómo se movía la hierba mucho después de que el león hubiera desaparecido. El viento soplaba como dedos sobre una página. Ahora pasaba a su capítulo final. Por primera vez en años, el santuario se sentía vacío. Grace fingió no notar el silencio en la cabaña de Ethan, las comidas intactas, la forma en que salía solo cada mañana hacia el lugar de liberación. Se decía a sí mismo que era para investigar, para recopilar datos, pero en el fondo sabía que era algo más simple. Echaba de menos el sonido de otro latido junto al suyo. Pasaron las semanas. Aparecieron huellas, tenues pero claras, grandes huellas que conducían hacia los valles fluviales, donde abundaba la presa. Las cámaras trampa captaron imágenes fugaces, una silueta negra al atardecer, un par de ojos azules en la oscuridad. Shadow estaba sobreviviendo. Más que eso, estaba prosperando. Entonces llegó el día que cerró el círculo,
El equipo de Ethan estaba filmando cerca del extremo oriental de la reserva cuando uno de los guardabosques gritó: «¡Tenemos movimiento! Una manada de 6 viene desde las colinas». Ethan levantó sus prismáticos. La leona líder se movía con fuerza y precisión. Su pelaje era de color dorado pálido y tenía una cicatriz alrededor del ojo izquierdo que reflejaba el sol. Amara. El mundo pareció quedarse en silencio. Las otras leonas la seguían, acompañadas por 2 cachorros casi adultos. Se detuvieron para beber del río poco profundo, sin darse cuenta de que había observadores cerca. A Ethan se le cortó la respiración cuando una silueta más oscura emergió del lado opuesto del claro. Una sombra más grande que cualquiera de ellos, oscura como las nubes de tormenta que se acumulaban en el cielo. Se acercó lentamente, con la cabeza gacha, todos los instintos de su cuerpo en alerta. La manada se tensó, moviendo las colas. Suri, o lo que quedaba de su linaje, dio un paso adelante, gruñendo en voz baja. Pero Amara se mantuvo firme, mirando fijamente al extraño que se acercaba. Ethan susurró: «Tranquilo, chico, tranquilo», aunque el cristal y la distancia hacían que las palabras fueran inútiles. Shadow se detuvo a unos metros del grupo. La tensión era tan densa que incluso el aire parecía contener la respiración. Entonces, con un movimiento casi demasiado suave para un depredador, se acercó con la cabeza gacha. Amara se movió primero. Olfateó el aire y luego acortó la distancia hasta que sus narices casi se tocaban. Un sonido escapó de ella, mitad gruñido, mitad ronroneo. El reconocimiento de una madre enterrado bajo años de instinto. Durante un instante, permanecieron inmóviles como estatuas al viento. Entonces Amara se inclinó hacia adelante y rozó su cabeza contra el pecho de él. La manada no atacó, solo observaban. Grace bajó los prismáticos y parpadeó rápidamente. «¿Es esa?». Ethan asintió con la voz ronca. «Es ella. Es su madre». El momento se prolongó, ininterrumpido, salvo por el zumbido de las cigarras y el leve estruendo de los truenos más allá de las colinas. La cola de Shadow se movió una vez, 2 veces. Luego se volvió hacia el horizonte, con Amara a su lado, ambos siluetas contra el sol poniente. Cuando finalmente desaparecieron entre la hierba alta, Ethan exhaló un suspiro que tembló al salir y se secó los ojos antes de que nadie pudiera verlo. Más tarde esa noche, mientras regresaban al campamento, Grace rompió el silencio. «Te das cuenta de que lo que acaba de pasar parecerá imposible cuando lo contemos». Ethan sonrió levemente, con la mirada fija en la carretera. «No pasa nada. Hay cosas que están destinadas a parecer imposibles». Las imágenes se emitieron días después en todo el mundo. El reencuentro del león negro y la madre que una vez lo abandonó. La gente lo calificó de divino, un milagro de la naturaleza, la prueba de que el amor podía sobrevivir incluso a la evolución. Pero para Ethan era algo más tranquilo que eso. No era redención ni espectáculo. Era simplemente la tierra cumpliendo una pequeña promesa de que lo que se pierde a veces puede encontrar el camino a casa. Esa noche escribió su última nota en el viejo diario de cuero. Shadow ha vuelto a la naturaleza. Amara sigue liderando. El círculo se ha completado. Si el amor existe en la naturaleza, se mueve en silencio. Fuera de su tienda, las estrellas brillaban como 1000 pequeños fuegos, y en algún lugar de las grandes llanuras oscuras, un rugido resonó en el viento, profundo, constante y familiar. Ethan sonrió en la oscuridad. «Bienvenido a casa, Shadow», susurró. «Bienvenido a casa». El año siguiente a la liberación de Shadow se convirtió en el más tranquilo y significativo de la vida de Ethan Carter. El mundo había pasado a nuevas historias, nuevos héroes. Pero aquí, en el Serengeti, el tiempo transcurría más lento, más suave. Cada amanecer comenzaba de la misma manera. La luz dorada se derramaba sobre las llanuras infinitas. El sonido de rugidos lejanos atravesaba la niebla y el viento traía el aroma familiar del polvo, la lluvia y algo más antiguo que la propia memoria. Shadow había desaparecido después de aquel día con Amara. Las cámaras de los Rares solo lo captaron en fragmentos. Un destello de pelaje negro en la hierba alta, una huella cerca del abrevadero, una sombra cruzando la llanura al atardecer. Algunos decían que se había unido a la manada de su madre.
Otros pensaban que se había vuelto rebelde y vivía solo, como tantos otros machos. Ethan no necesitaba pruebas. Sabía en lo más profundo de su ser que Shadow había encontrado su lugar, fuera cual fuera. Cada semana, Ethan conducía hasta el límite de la reserva, con su cuaderno en el regazo y los prismáticos en la mano. Aparcaba bajo la misma acacia donde había visto por primera vez a Amara años atrás, el mismo lugar donde todo había comenzado. Nunca hablaba, nunca llamaba, solo escuchaba. El silencio de la sabana tenía una forma de responder si se le dejaba. A veces, al atardecer, cuando el horizonte se teñía del color de las brasas viejas, le parecía oír un leve rugido que resonaba en el aire. Nunca era cercano, nunca era claro, pero era lo suficientemente profundo como para atravesarlo como un latido. Sonreía y susurraba, «Te oigo, viejo amigo». Grace Holloway acabó dejando el santuario y regresó a su puesto en la Universidad de Nairobi. En su última noche allí, ella y Ethan se sentaron junto a la hoguera, contemplando las chispas que se elevaban en la amplia noche africana. «Has cambiado la historia, ¿sabes?», dijo ella. «No solo para él, para todos. Hiciste que la gente creyera que Mercy todavía tiene un lugar en la naturaleza». Ethan hurgó en el fuego, escuchando su crepitar. «Yo no cambié nada. Simplemente no aparté la mirada». Ella sonrió levemente. «Es lo mismo, ¿no?». Cuando se marchó a la mañana siguiente, le entregó un cuaderno. Dentro estaban sus últimas notas de investigación, con una sola frase escrita en la portada. En su letra, la naturaleza recuerda la bondad, incluso cuando nosotros la olvidamos. Pasaron los años. El mundo exterior seguía girando cada vez más rápido. Nuevas guerras, nuevas pantallas, nuevos ruidos. Pero para Ethan, la vida se ralentizó al ritmo del viento. Su cabello se volvió gris, sus pasos se suavizaron y su vista comenzó a nublarse por los bordes. Aún así, se quedó. El santuario ya no lo necesitaba, pero la tierra sí. Una tarde, mientras el sol se desvanecía en el horizonte, Ethan subió a la pequeña cresta que dominaba las llanuras. No llevaba cámara, solo sus prismáticos y ese viejo diario de cuero lleno de años de tinta y polvo. Abajo, manadas de antílopes se movían en lentas líneas ondulantes, y el aire temblaba con el zumbido de las cigarras. Entonces lo vio, un movimiento cerca de la orilla del río, casi invisible en la luz moribunda. Al principio pensó que solo era una sombra proyectada por las nubes, pero entonces volvió a moverse y la forma se hizo más clara. Un hombre grande y oscuro, con rayas de óxido y plata. Sombra. Ethan se quedó paralizado. Incluso desde esa distancia reconoció el paso suave y pesado, la forma en que la hierba parecía inclinarse a su paso. Detrás de él le seguían 3 leones más jóvenes, una pequeña manada propia, y caminando entre ellos había una leona con una cicatriz debajo del ojo izquierdo. Amara. Ethan contuvo el aliento. Su corazón se aceleró, no por sorpresa, sino por algo más profundo, algo parecido a la paz. La pareja se movía junta, con la cabeza gacha y la cola moviéndose al ritmo. Los cachorros se entremezclaban entre sus patas. La familia que él había roto una vez al intervenir ahora estaba completa de nuevo, restaurada no por manos humanas, sino por el tiempo y la gracia. Levantó los prismáticos por última vez. Los leones llegaron a un montículo de rocas al borde de la llanura. Shadow subió primero, erguido contra el horizonte. El sol poniente enmarcaba su melena oscura en oro, convirtiéndolo en una silueta de fuego y noche. Amara se unió a él, apoyando la cabeza contra su pecho, tal y como había hecho el día en que se reunieron. Sus cachorros se sentaron debajo, observando el mundo que se extendía ante ellos, un mundo cruel, vasto y hermoso. Ethan bajó los prismáticos lentamente. Le ardían los ojos, pero no parpadeó. Abrió su diario y escribió la última entrada. Nació de la oscuridad, rechazado por el instinto, salvado por la misericordia. Caminó entre 2 mundos, el nuestro y el suyo, y encontró la luz en ambos. Si el amor existe más allá de la razón, entonces debe vivir aquí, en el espacio donde lo salvaje perdona. El viento se levantó, levantando las páginas, susurrando entre la hierba.
En algún lugar, el rugido de un león se extendió por la llanura, largo y profundo, rodando por la tierra como un trueno. No era un grito por el territorio ni una advertencia. Era algo más puro, algo que parecía un gracias. Ethan cerró el cuaderno, sonriendo para sí mismo. «Lo conseguiste», dijo en voz baja. «Encontraste el camino a casa». A medida que el cielo se oscurecía, volvió con su jeep hacia el campamento. Los faros trazaban dos estrechos caminos a través de la oscuridad, y por un instante le pareció ver un movimiento a su lado. Solo un destello, una forma que seguía el ritmo del vehículo antes de desaparecer entre la hierba. Se rió entre dientes. «Todavía me observas, ¿eh?» Esa noche le costó poco conciliar el sueño. El aire era fresco, los insectos cantaban y las estrellas brillaban bajas, claras y luminosas. Ethan soñó con el cachorro que una vez había llevado en brazos. Ahora era un león adulto que caminaba libre bajo el mismo cielo. Meses más tarde, se publicó su libro. Era sencillo, sin pretensiones, solo una colección de historias, notas y fotografías encuadernadas en cuero desgastado. El título era El león nacido en la oscuridad. Estaba dedicado a dos seres: a Amara, que me enseñó lo que el amor de una madre puede soportar, y a Shadow, que me mostró lo que significa sobrevivir a ello. La última fotografía del libro mostraba la silueta de dos leones de pie en la cresta al atardecer, uno dorado y otro negro. Debajo Ethan había escrito: «En la naturaleza la diferencia suele ser castigada, pero en el corazón la diferencia es la razón por la que recordamos». Años más tarde, los viajeros que visitaban el Serengeti seguían contando historias de un león de melena negra que caminaba junto a una leona dorada al atardecer, con sus cachorros siguiéndolos de cerca, sus voces elevándose juntas en una especie de música que solo la tierra podía entender. Y en algún lugar más allá de ese horizonte, donde la luz se encuentra con la sombra y el silencio se convierte en recuerdo, las palabras de Ethan Carter aún resuenan en el viento. El amor no tiene color ni piedad. La piedad es la única ley que importa. Si esta historia te ha llegado al alma, si te ha recordado que el amor puede sobrevivir incluso en los lugares más salvajes, deja un simple comentario a continuación. Puede que solo parezca un número, pero todos nos dicen que estuviste aquí, que lo sentiste y que estas historias siguen siendo importantes. Y si quieres acompañarnos en el próximo viaje a través de más historias reales de valentía, pérdida y el corazón salvaje de la naturaleza, asegúrate de suscribirte y activar esa pequeña campana. Hay más historias esperando ahí fuera, en la hierba alta, y nos encantaría compartirlas contigo.